Fermín, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Así es, nuevamente aquí con ustedes, aportando valor, creando una cultura y sobre todo llevando a cada uno de ustedes a que creen su legado. Así es, yo estoy muy emocionada porque de verdad hemos tenido una excelente llegada a todas las personas con estos 2 episodios que hemos tenido. Y bueno, vamos al tercer episodio de la segunda temporada. Sé que hay muchos temas que las personas nos están pidiendo, pero sin duda los vamos a terminar tocando en los episodios pues que nos queden de lo que es esta segunda temporada que se viene increíble. Fermín, ¿sí o no? Así es, estamos contentos, estamos felices y sobre todo emocionados por todo lo que se viene, porque sabemos que cada uno de estos temas que nosotros tratamos, los hemos pasado, los hemos vivido, y sé que al momento de sobrepasarlos, de pasar esa muralla, podemos ayudarte a ti también. Y Beli, en algún momento nos hemos encontrado en situaciones donde por compromiso, por no saber decir una pequeña palabra, hemos terminado haciendo cosas que no queríamos, que no eran importantes y que realmente nos estaban quitando el tiempo o prioridad hacia otras cosas. Así es, y justamente este tema creo que me toca bastante a mí porque era algo que me pasaba bastante y después me arrepentía, que era el aprender a decir que no, porque nos enseñan desde muy pequeños el ser amable, el ser cordial, y no nos enseñan también de que también tenemos que priorizar nuestras necesidades. Y muchas veces el decir que no, en mi caso, por ejemplo, ¿qué me pasaba? Que yo me tomaba muy personal y creo que tenía un exceso de empatía probablemente, porque yo decía, ok, si yo le digo que no a la persona, aunque en mi caso no lo quería hacer, por ejemplo, cierta actividad, cierta cosa que me decían que yo haga o que yo participe, en mi caso yo temía decir que no, porque yo tenía un baja autoestima. Y al momento de tener baja autoestima, tenía esa necesidad de apegarme a la persona. O sea, tenía esa necesidad de llamar la atención y que no me voy a rechazar por el simple hecho de yo decirle que no a lo que me está pidiendo. Y tenía miedo a ese rechazo, tenía miedo a que simplemente me excluyan y tenía miedo a herir sus sentimientos. Justamente por cómo uno es educado, pero no nos educan de una manera en que uno tiene que también priorizar sus necesidades sin tampoco herir, en este caso, la susceptibilidad o las emociones de las personas, sino aprender a hacerlo o a decirlo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y es que a veces nos ponemos en situaciones donde amigos, familiares, nos piden un favor y como tú dices, por no quedar mal, por el qué dirán, esa frase, correcto, el qué dirán, terminamos cediendo y no llegamos a construir esa personalidad y sobre todo esa firmeza para aprender a decir que no. Inclusive, una de las situaciones en las que a mí me hicieron entender que debía desarrollar esa habilidad, porque es una habilidad, aprender a decir que no es una habilidad. ¿Por qué? Porque tienes que tener tino, tienes que ser una persona que entienda de que no tienes que ser agresivo con uno, simplemente ser de una forma pasiva, expresar por qué es que no lo quieres. Y una de las razones que me hizo entender eso fue cuando en algún momento yo sabía que tenía que cumplir una responsabilidad en los empleos que tenía anteriormente y me pasaba muy a menudo y mis amigos me decían vamos a tomar algo y tú sabes que a veces ese vamos a tomar algo o unita nomás no terminan en unita. Ajá. Y tú de forma consciente sabes de que vas a terminar en algo que no deberías de terminar, pero por dejarte llevar para que el resto de personas no opinen algo negativo de ti, que eres aguafiestas, etc. Y eso es uno de los ejemplos, porque sucede en muchas situaciones, me hizo entender que tenía que aprender a decir que no para priorizar mi familia, priorizar mis responsabilidades y priorizar lo que yo quería en la vida. Y eso es duro, ¿no? Porque tú comienzas, algo que me pasaba a mí y comparto mucho lo que tú me dices, es que cuando yo decía que no, porque trataba de aplicarlo y decir, ¿sabes qué? O sea, no quiero hacerlo o probablemente no sabía la técnica, ¿no? De cómo decirle para yo no sentirme mal. Cuando yo le decía que no, automáticamente, o sea, después de unos segundos o de unos minutos ya comenzaba yo a sentirme mal, a tener como que un remordimiento a pesar de que yo sentía, de que yo no lo quería, pero igual me daba ese remordimiento y ese cargo de conciencia. Y algo que a mí me sucedía muy a menudo era que probablemente si mi familia, no digo tú o mi hija, sino por ejemplo mi familia en general, cuando yo iba creciendo me decían, ¿sabes qué? Tienes que asistir a tal reunión, tienes que asistir a tal actividad o tienes que hacer algo. Y a mí me daba miedo decirles que no, justamente por el modo de crianza que yo tuve, de que, ¿sabes qué? Decir que no, la otra persona se lo va a tomar a mal. O sea, siempre tienes que decir que sí, porque si no, la otra persona se lo puede tomar a mal y uno automáticamente, como tú lo dijiste, piensan en el qué dirán. Ay, no, después me siento mal. Entonces, cuando sucedían estas situaciones en mi familia, yo todo le decía que sí.
a pesar de que yo no estaba priorizando mi necesidad, que mi necesidad era no ir, porque simplemente no quería, no porque era maleducada, porque la gente tiende a pensar que si tú dices que no es porque eres maleducado. Si tú dices que no es porque tú eres egoísta y no estás pensando en los demás. Si tú dices que no es porque no eres una persona sociable. Pero porque no tenemos esa empatía también de pensar, ok, esa persona a lo mejor tiene otras actividades o no quiere por tal razón y simplemente aceptar y no tomarnos los personal. Entonces, cuando yo decía que sí, a pesar de que yo quería no hacerlo, sucedía que pasaba cierta situación y yo automáticamente le echaba la culpa a la persona que me invitó, a pesar de que era mi responsabilidad, porque yo terminé tomando la decisión. Claro. O sea, no fue la decisión de la otra persona no me obligó. Yo no tuve la fuerza de voluntad de decirle, ¿sabes qué? Mira, no deseo hacerlo por tal razón, X y Y razón. Y yo después me sentía con remordimiento. Yo dije, ¿pero por qué? Porque yo accedí, porque me pasan estas situaciones, cuando la responsabilidad era mía, porque no tenía esa fuerza de voluntad, porque estaba trabajando en mí mismo. O sea, yo tenía esa baja autoestima, como les comenté, y tenía esa necesidad de la aceptación, de que me acepten. En el momento de decir que no, automáticamente mi mente decía, la gente me va a rechazar, la gente me va a dejar de invitar, y lo mismo pasaba con amistades. Si me invitaban, yo muchas veces no quería, porque yo crecí, voy a ser muy honesta, yo soy un tipo de persona que yo prefiero quedarme en mi casa viendo películas. Desde muy pequeña fui así. O sea, en mi adolescencia yo no era fiestera, yo no era farrera, como decimos aquí en mi país. Entonces, el tener que decir que no, muchas veces yo pensaba y dije, cónchale, o sea, si yo digo que no, la gente va a dejar de invitarme. Pero yo pensaba en el qué dirán, más no el que realmente no quería, porque así Claro. era yo. Y la gente que me quiere y me ama me va a entender, va a tener esa empatía y simplemente me va a aceptar. Y sobre todo algo espectacular que sucede cuando uno comienza a priorizarse, comienza a elegirse a uno mismo, es que cuando tú comienzas a decir que no a las cosas, tú sí se valoran más. Porque al momento en el que tú dices no a esto, no a aquello, porque te priorizas, las personas entienden que al momento que dices que sí es porque deben de apreciar y valorar más ese momento. Ahora, no se trata de que voy a decirle que no a todos para que me aprecien más, me inviten más y yo hacerme el apretado o la apretada y que después me valoren más. No, es de que tú te tomes como una prioridad, como lo más importante que hay en tu vida, y cuando tú sepas que es algo importante, que ya a continuación le vamos a dar la forma en la que Belén y yo, pues hemos aprendido a decir que no, porque eso es lo que te va a servir. Entonces, al momento de priorizarte, vas a poder decir no de una forma cordial. ¿Y de qué manera, Belén, lo podemos comenzar a hacer? Bueno, yo tengo una técnica que me ha funcionado muchísimo, pero antes de compartir la técnica, cuando uno también está pensando en la otra persona, de que, oye, ¿cómo se va a sentir porque le dice que no? Automáticamente uno también tiene ese reflejo de que si a mí me dicen que no, yo me voy a sentir mal. Y a mí me pasó justamente una situación, y por eso es que te voy a compartir la técnica de que si tú lo haces, por favor, no lo hagas así. Aplícalo de esta manera, que a mí me costó realmente el poder aprenderlo. Es que una vez una persona que no tiene nada que ver, normalmente este tipo de respuestas es cuando tú vas a sacar una cita con un doctor, con un abogado, cualquier cosa. Y una vez que una persona, yo le dije, oye, ¿sabes qué? Me gustaría encontrarme contigo y todo esto. Y su respuesta, entiendo que si no quería, me pudo haber dicho, ¿sabes qué? Mira, no, por tal razón, pero me dice simplemente, su respuesta fue, voy a ver en mi agenda si es que tengo disponible. Obviamente yo Claro, no se lo llega a tomar mal. Correcto. Entonces, como que, oye, espérate. O sea, Tu agenda, o sea, discúlpame. Correcto. Entonces, yo me lo tomé a mal, porque entiendo, ¿no?, que puedes decir no, pero hay otras maneras y hay que tener la sutileza y decirlo con amabilidad. Ojo, no quiere decir de que el hecho de que tú digas que no, tienes que decirlo así de una manera extremista o no tener la sutileza o la delicadeza. Tú tienes que ser muy amable inclusive en poder decirlo, porque tú allá afuera no sabes el tipo de crianza o el tipo de educación que la persona tiene, y al momento de recibir ese tipo de respuesta se lo toma mal. Entonces, como yo también, en mi caso, en mi posición, a mí se me hacía difícil decir que no, también yo me tomaba mal cuando a mí me decían que no. Entonces, ¿por qué? Porque también me encontraba con personas que no sabían las técnicas. Y una técnica que a mí me ayudó bastante y que te lo quiero enseñar para que lo apliques de ahora en adelante es la técnica del sándwich, Fer. ¿A qué se refiere? Te doy un ejemplo. Por ejemplo, si una amiga mía me decía, Belén, ¿sabes qué? Mira, hay una fiesta, vámonos el fin de semana, una fiesta de un amigo, etcétera. Interesante el nombre del sándwich. Correcto. Y me dice, ¿sabes qué? Asistamos a esta fiesta. Yo, por ejemplo, sabía, bueno, yo no soy muy farrera, pero normalmente si yo tengo una actividad al día siguiente, dándote este ejemplo, al día siguiente si yo tenía una actividad o tenía que levantarme muy temprano, o en este caso, yo fui mamá muy joven. Entonces, él sabe que al ir a una fiesta, eso cabe que yo no voy a dormir lo suficiente porque tengo una hija aquí a que atender. Entonces, yo le decía, mira, ¿sabes qué? Aplicaba el sándwich. Le decía, ¿sabes qué? Mira, a mí me encanta el hecho de que me hayas tomado en cuenta, y sobre todo el ir a una fiesta que hace mucho tiempo no voy.
pero lamentablemente no voy a poder asistir justamente porque el día de mañana tengo una actividad muy temprano y no creo que me voy a levantar si yo asusto a esta fiesta. Pero podríamos organizarnos otro día porque con muchísimo gusto me encantaría volverte a ver para poder conversar y ponernos al día, ¿te parece? Entonces yo aplico la técnica del sándwich. ¿Qué quiere decir? Soy amable al inicio, el sándwich quiere decir la mitad. ¿Qué va a la mitad del sándwich? Lo que tú quieres, el relleno, ¿no? El relleno es la negativa y al final cierro con una parte positiva de que sabes que la persona no se lo toma mal. Correcto, una solución. Estoy siendo amable, tengo la sutileza y la persona automáticamente dice, ok, no se lo va a tomar a mal. Esta técnica del sándwich a mí me ha ayudado muchísimo y sobre todo me ha evitado tener problemas, inconvenientes conmigo misma. Porque automáticamente mi cerebro adopta esa posición de que, ok, le estás diciendo que no de una manera amable, no te sientes mal, no tienes ese cargo de conciencia y la otra persona lo entiende. Me encanta porque se puede aplicar a cualquier parte de la vida. Puede ser, si no son tus amigos, en el trabajo tu jefe te dice algo que tal vez no está dentro de tus responsabilidades, que suele suceder mucho, y decirle, jefe, mira, me encanta a mí trabajar aquí, ahorita estoy muy recargado de trabajo, así que por ahora no lo puedo aceptar, pero si usted desea, puedo dejar de hacer estas actividades si usted es consciente y puedo dedicarme a lo que usted me dice. Así es. Entonces tu jefe inclusive se lo puede tomar de una manera más suave, decir, oye, tiene tino para decir las cosas, y no una forma grosera de que a mí no me pagan por no hacer ese trabajo, que por lo general suele pasar. Y se puede aplicar en todo, en relación, en trabajo. ¿Y por qué es importante decir que no? Porque así tú puedes ser más productivo, puedes enfocarte en mejorar tu salud, tus finanzas, y sobre todo genera un mejor carácter en el que puedas afrontar situaciones y, como lo decimos anteriormente, priorizar cosas. Y una solución que yo doy es hacerte preguntas. Yo soy el señor preguntas. Siempre te autoanalizas y te haces preguntas a ti mismo y te preguntas, ¿no?, si te beneficia. Primero, si es que es importante. Pregunta número 1. Si tú quieres aprender a decir que no, hazte estas 3 preguntas. Si es importante, si lo quieres hacer y si te beneficia de algún otro modo. Una salida con amigos, que a veces nos da pereza, el día está gris y no queremos, no tenemos las ganas, no queremos ir. Pero si es importante, si es que no los has visto por mucho tiempo, recuerda que a veces tenemos que poner nuestra parte. No es solamente soy yo el centro del mundo. Correcto. Hay que saber equilibrar. Hay momentos en los que, por ejemplo, yo estoy cansado y Belén me dice para salir y yo no le puedo decir, no, estoy cansado, hago mi esfuerzo. Porque una relación personal, una relación de amistad se construye por parte y parte, no solamente en la otra parte. Entonces, tienes que entender de que debe haber un equilibrio y preguntarte, ¿es importante? Claro, los amigos son importantes, no los he visto, perfecto. ¿Lo quiero hacer? Ahorita no lo quiero hacer, pero sé que estando allá tal vez me den ganas. Y número 2, ¿me beneficia? Claro que sí, porque a veces estar con personas, en el caso de los amigos lo puedes aplicar a cualquier cosa, en el caso de los amigos son un desahogo, te ríes, pasas buenos momentos, y así mismo en el trabajo, hacer una actividad X que no es productiva pero te mantiene ocupado. Primero, ¿es importante? No, no es importante. ¿Lo quieres hacer? Sí, lo quiero hacer. ¿Y te beneficia? Realmente no hay un beneficio, simplemente es algo de ocio. Te das cuenta que viene a ser algo de ocio y se transforma en algo que no es prioritario y tienes que aprender a decirte no a ti mismo. Uf, me encanta, de verdad, cuando tú te haces ese tipo de preguntas, tú reflexionas al respecto y tomas una decisión definitiva, si es sí o si es no. Así es. Me encantó, Así que, chicos, aprendamos a decir que no. Así es, chicos, de verdad, de corazón, espero que les esté ayudando esos consejos, o es parte de nuestras vivencias y por eso nos encanta compartir. A mí me fascina el poder compartir este podcast con Fermín. Y por favor, yo te pido que compartas este video, lo promuevas, nos etiquetes en tus redes sociales, en el Instagram de Creando Tu Legado 2.0 y obviamente en nuestras redes que ya tú lo puedes ver aquí abajito. Y adicional, ayúdanos a darnos un like y si quieres comentar o en este caso algún tema que tú deseas que toquemos, con muchísimo gusto en un próximo episodio lo podríamos tocar. Así que Fermín, te dejo ya los micrófonos para que termines este episodio de nuestro podcast. Así es, chicos, así que ya saben, gracias a este podcast vas a crecer, vas a inspirar, pero sobre todo vas a cambiar y juntos vamos a crear tu propio legado.